Buenos días, queridos hermanos en Cristo. Estamos saludándonos hoy en este fin de semana que se aproxima al 17º domingo ordinario. Muchas bendiciones a todos ustedes, paz y bien, a todos nuestros hermanos y hermanas de las diócesis del Paso, de Ciudad Juárez y de las Cruces. Los saluda el diácono Ignacio Torres, actualmente asignado a la parroquia de la Purísima en Socorro. Muchas bendiciones. Un saludo también muy afectivo a nuestro hermano Jorge Gutiérrez, director de esta programación y de varias programaciones que se dan en Cristo Rey Radio, una radio en misión para mayor gloria de Dios. Agradezco a todos ustedes, hermanos, que con sus donativos hacen posible estos momentos de reflexión, hacen posible estos momentos de llevar la palabra por diferentes medios de comunicación para ayudarnos y apoyarnos, ¿verdad? En este eh, deseo de construir un reino de amor, en este deseo que tenemos grabados en nuestros corazones de responder a la voluntad del Padre, creando un mundo mejor para nuestros hermanos. Bendigo a todas las personas que con sus talentos, con su tiempo, con su entrega, bendicen a tantos hermanos migrantes que vienen a nuestro país, ya sea México o Estados Unidos, en busca de oportunidades. Dios los continúe bendiciendo, Dios les continúe dando su Espíritu Santo para que sigamos respondiendo con fidelidad. Y a todos ustedes que trabajan en un ministerio respondiendo a la voluntad de Dios de ir al hermano, cualquier ministerio que sea de caridad, de justicia social, de evangelización. Dios los bendiga, hermanos. Comencemos pues nuestra reflexión de este fin de semana en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y lo haré de una manera un poquito diferente, puesto que el mensaje de hoy es el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Precisamente quiero tocar este punto. Hay una pequeña diferencia en el Padre Nuestro que acabo de rezar o de orar con el Padre Nuestro que viene en el capítulo 11 de San Lucas. Este que tomé, el que recitamos, es el que está en el catecismo de la iglesia, es el que se ha leído tradicionalmente en la liturgia de la iglesia, que es tomado del Evangelio de San Mateo. En el de Lucas dice, cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, pues que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende y no nos dejes caer en tentación. Si nos damos cuenta, falta ese. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno, lo que se agrega en el otro evangelio. Bueno, en el rezo del Padre Nuestro tradicional que hacemos domingo a domingo en la liturgia de la misa y en nuestros rezos. Es lo que la liturgia de la iglesia ha rescatado. Pero bien, comencemos pues. Y quiero, con su permiso, comenzar con la primera lectura, nomás haciendo un comentario, no leyéndola porque es un poco extensa, pero está Abraham hablando con el Señor y el Señor Dios le comunica que va a destruir a Sodoma porque a Sodoma y Gomorra porque es grande su pecado y grave su pecado. Es grande y grave y los va a destruir, pero da la casualidad que allí es donde vive Job
sobrino de Abraham. Y Abraham empieza a interceder, empieza a orar por estas ciudades que Dios tiene el deseo de destruir. Y le dice, ¿será posible que tú destruyas al inocente junto con el culpable? Supongamos que hay 50 justos en la ciudad. Acabarás con todos ellos y no perdonarás al lugar en atención a esos 50. Y el Señor responde, si encuentro en Sodoma 50 justos, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. Y conocemos la historia, la escucharemos en nuestra liturgia dominical y nos damos cuenta que la liturgia nos lleva hasta cuando Abraham le dice, no se enoje mi Señor, hablaré solo una vez más. Y si se encuentran solo 10, contestó el Señor, por esos 10 no destruiré la ciudad. En este pasaje yo veo como la gran oportunidad que tuvo Abraham ante Dios de ir hasta el punto de decir, y si no hay ninguno, Dios seguramente habrá mostrado su corazón misericordioso. Y, y esta es una lección de que solamente comprende Jesús. Jesús es el que conoce el corazón del Padre y les dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nos perdona a todos. Abraham no ha llegado a ese punto aún, aunque es un hombre de fe, es un hombre que de Dios, es un hombre que, que tiene una relación con Dios, aún no ha llegado a la plenitud, a la profundidad, a descubrir cómo es realmente Dios. Por eso Jesús dirá, el Hijo del Hombre conoce al Padre. Quien ha venido de él lo conoce. Quien ha estado con él lo conoce. Y es Jesús quien conoce al Padre. Él es la revelación plena del amor de Dios. Y Jesús nos va llevando poco a poco a descubrir todos estos rasgos amorosos del Padre. Pero vayamos pues al Evangelio, ya con la premisa de que Abraham se ha quedado corto. Y aquí podemos hacer una pausa, ciertamente, porque la lectura, la escritura es para instruirnos, es para que hagamos un trabajo de introspección, para que meditemos y contemplemos qué nos quiere decir Dios. ¿Tendremos nosotros la misma actitud de Abraham? Que pareciera que iba perseverando hasta alcanzar el perdón para todos, pero se detuvo ante 10. Y si solamente hay 10, tendrás compasión. Y Dios ciertamente le responde con con ese corazón compasivo que él tiene. Sí, tendré compasión y no destruiré la ciudad en atención a esos 10. Y pudo haber insistido Abraham, perdone mi Dios que insista, pero es que me mueve este corazón compasivo que tengo. Y si no existe más que solo uno, que en ese caso debió haber pensado en su hermano, en su sobrino Lot y el resto de su familia. Entonces, cada uno de nosotros estamos llamados, hermanos, a pensarnos, a interiorizar, soy como Abraham o soy como Jesús que intercedo por todos, que pido la lluvia en tierra de buenos y pecadores. Y ahí cada uno en su hogar, cada uno en sus momentos de oración, tendrá ese trabajo
que se ha realizado para mejorar nuestra persona, para conocernos realmente dónde estamos y cómo está mi vida, cómo está mi ministerio, cómo está mi comunidad. Somos una comunidad realmente orgánica. Orgánica quiere decir que está injertada en el cuerpo de la iglesia, del cuerpo místico, o estoy separado y nomás busco mis intereses y me siento muy a gusto porque en mi comunidad sí está funcionando la evangelización, sí está atendiendo las personas a misas, sí estamos teniendo ingresos para sostener el mantenimiento de los edificios, pero soy indiferente al resto de las parroquias que pasan apuros porque son comunidades humildes, porque son comunidades donde la gente es de edad avanzada y se han visto afectados grandemente con la pandemia y todavía tienen un cierto temor de asistir a las reuniones públicas. Y por lo tanto nos vemos, lo digo, nos vemos porque participo en una comunidad humilde, nos vemos y humilde y de edad, de personas de edad. Nos vemos en la necesidad de idear, pero esto nos sirve, estas crisis, toda crisis, hermanos, sirve para sacar el área creativa de cada comunidad, de cada persona. Y yo tengo la plena confianza que Dios nos está asistiendo con la gracia de su Espíritu, con la luz de su Espíritu, con la fuerza de su Espíritu Santo para salir adelante. Pero tenemos que tener a nuestro Padre, es nuestro Padre, no es mi Padre, es el Dios de todos. Entonces, sigamos pues eh, con nuestra reflexión, pero los invito, ciertamente, los invito a que sigan leyendo el capítulo 18 de Génesis, 18, 19 y 20, y lean esa historia y véanla cómo tiene tantos matices tan importantes que enseñarnos para vivir mejor nuestro llamado. Vamos pues a leer, voy a leer el capítulo 11 del Evangelio de San Lucas del verso del 1 al 13 y dice así: un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. No nos dejes caer en tentación. También les dijo: supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro: no me molestes, no puedo levantarme a dártelos porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque quien pide recibe, quien busca encuentra y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pan le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo le dé un alacrán? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Palabra de Dios. Es importante pues reaprender de Jesús la confianza que él tiene hacia el Padre. Es hermoso
ver a Jesús confiándose y confiando su vida a Dios, Dios Padre. Según la costumbre, no era común pedirle al Dios como papá, no era común tenerlo, la imagen de padre, pero es Jesús el que viene y nos dice, díganle Abba, Abba, que en el lenguaje hebreo seguramente significaba para los pequeños papaito, papacito, o acá como decimos daddy, esa confianza que hay de un hijo y un padre y que le puede pedir lo que necesita. Si hemos pues de reaprender de Jesús en estos tiempos de crisis y de desconcierto en nuestra iglesia, es como, no lo vamos a aprender como una actitud ingenua de quienes se tranquilicen esperando tiempos mejores, menos aún como una postura pasiva y responsable esperando que Dios solucione todo, sino como el comportamiento más evangélico y profético, respondiendo a la llamada hoy en día a seguir a Jesús, al que es el Cristo, al que es el Mesías, al que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, como tantas veces lo proclamamos en la liturgia y a veces hasta nuestra propia oración, como queriendo endulzar el oído de Dios. Y tenemos que considerar las tres invitaciones que apuntan hacia la misma actitud básica de confianza en Dios que debemos tener todos nosotros en toda situación. Estas tres llamadas de Jesús nos invitan a despertar la confianza en el Padre nuestro, en el Padre, papá de todos, pero lo hacen con matices diferentes. Pedir es la actitud del pobre. A Dios hemos de pedir lo que no nos podemos dar a nosotros mismos, el aliento de la vida, el perdón, la paz interior, la salvación. Buscar no es solo pedir, es además dar pasos para conseguir lo que no está a nuestro alcance. Así hemos de buscar ante todo el reino de Dios y su justicia, un mundo más humano y digno para todos. Y amar es dar golpes a la puerta, insistir y gritar a Dios cuando nos sentimos lejos. No se repitiendo. Pedir es la actitud propia del pobre que necesita recibir de otro lo que no puede conseguir por su propio esfuerzo. Tener la humildad para hacer eso no es fácil. Y, y lo vemos en muchos aspectos de nuestra vida. Cuando necesitamos a veces un favor, no lo pedimos porque no queremos sentirnos comprometidos con el otro para responder cuando él nos necesite. Este aspecto social, este aspecto comunitario, este aspecto solidario del pedir, del que nos lleva al compromiso con el otro, pues todavía no está muy arraigado en nuestras vidas, puesto que no somos humildes, no reconocemos eh, la necesidad eh, que nos lleva a comprometernos. No reconocemos pues el valor del compromiso, el ser comunidad. Pedir pues es la actitud propia del pobre que necesita recibir de otro lo que no puede conseguir por su propio esfuerzo. Así imaginaba Jesús a sus seguidores como hombres y mujeres pobres, conscientes de su fragilidad e indigencia, sin rastro alguno de orgullo o autosuficiencia. No es una desgracia vivir en una iglesia pobre, débil y privada de poder. Lo deplorable, lo imperdonable, lo triste
es pretender seguir hoy a Jesús pidiendo al mundo una protección que solo nos puede venir del Padre. Una oración constante por esta y por nuestra iglesia es esa. Padre nuestro, cuídanos, ayúdanos de todas estas cosas que no podemos, de la injusticia, de la violencia, del crimen. Buscar, pues, no es solo pedir, es además moverse, dar pasos para alcanzar algo que se nos oculta porque está encubierto o escondido. Así ve Jesús a sus seguidores como buscadores del reino de Dios y su justicia. Es normal vivir hoy en una iglesia desconcertada ante un futuro incierto. Lo extraño es no movilizarnos para buscar caminos juntos para sembrar el evangelio en la cultura moderna. Lo extraño es no apoyarnos, no ser comunidad, no ser parroquia. Los ministerios existen para apoyarnos, para hacer crecer el cuerpo de Cristo, para sanarlo, si es necesario, y para instaurar el reino de Dios. Llamar es gritar a alguien al que no sentimos cerca, pero creemos que nos puede escuchar y atender. Así gritaba Jesús al Padre en la soledad de la cruz. Es explicable que se oscurezca hoy la fe de no pocos cristianos que aprendieron a decirla, celebrarla y vivirla en una cultura de paz, en una cultura donde todo parecía funcionar bien. Lo lamentable es que no nos esforcemos más por aprender a seguir a Jesús hoy, gritándole a Dios desde las contradicciones, conflictos, interrogantes y, y, y problemáticas que el mundo nos está presentando. Qué importante es que cada uno de nosotros se abandone a la confianza del Padre en esta incertidumbre que nos presenta no solamente la pandemia, pero las estructuras injustas de poder que someten a las personas a una pobreza inducida. Es importante decirlo así, pobreza inducida. Hay personas que desean, no, no desean tantas cosas, pero hay personas que están sometidas, inducidas a una pobreza que no les permite salir de ahí ni proveer a sus seres queridos con lo necesario. Ese es el mundo que no quiere Dios, en donde unos deciden sobre otros cómo deben de vivir y hasta qué punto deben de poseer bienes. La confianza de Jesús en el Padre, pues, es absoluta. Quiere que sus seguidores no lo olviden nunca. El que pide está recibiendo, el que busca está hallando y al que llama se le abre. Jesús no dice que reciben concretamente lo que están pidiendo, que encuentran, lo que están buscando, que alcanzan, lo que gritan. No está Jesús diciéndonos que se está encontrando eso. Su promesa es esta, que a quienes confían en Él, en Dios, se les da. Quienes acuden a Él, reciben de Él cosas buenas, no caprichos, no peticiones. A veces, en lugar de pedir el Espíritu Santo, pedimos el número premiado de la lotería. Estamos muy lejos de la oración al hacer eso, de la oración que nos enseñó Jesús. Regresamos pues, mis queridos hermanos, en un momento. Bien, queridos hermanos en Cristo, pues regresamos a nuestra reflexión semanal. Estamos en el 17º domingo ordinario y estamos en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 11, versos del 1 al 13, donde por petición de uno de los discípulos, desconocemos quién fue, le dice a Jesús, enséñanos a orar.
Pudiéramos quizás asumir que podría haber sido Andrés o Juan, que fueron discípulos de Juan el Bautista y que se dieron cuenta de cómo Juan enseñaba a sus discípulos a orar. Y son ellos que hoy le piden a Jesús, enséñanos a orar, puesto que ven algo que les llama la atención de Jesús. No es raro que Jesús esté pasando por situaciones complicadas en su ministerio, por algunas dificultades, y allí en el huerto de Getsemaní, allí en la ladera del huerto de Getsemaní, cerca de esa área, seguramente es cuando ellos le dicen a Jesús, enséñanos a orar, puesto que Jesús se retira constantemente a orar hacia el huerto. Algunos de los místicos en nuestra iglesia católica dicen que es el huerto del amado, el huerto del encuentro, donde el amado acude a hablar con el que ama. El que ama habla con el que es amado. Y allí se encuentran el Padre y el Hijo con constancia. Entonces, allí se está desarrollando muy probablemente esta historia. Pero nosotros hoy tenemos una urgencia de reaprender el Padre Nuestro. Lo hemos recitado tantas veces y con frecuencia y de una manera tan apresurada que hemos terminado a veces por vaciarlo de su sentido más profundo. Se nos olvida que esta oración nos la ha regalado Jesús como la plegaria que mejor recoge lo que él vivía en lo más íntimo de su ser, a su Padre, y la que mejor expresa el sentir de sus verdaderos discípulos. Entonces, de alguna manera, ser cristiano es aprender a recitar y vivir el Padre Nuestro. Por eso ya en las primeras comunidades cristianas, rezar el Padre Nuestro era un privilegio reservado únicamente a los que se comprometían a seguir a Jesucristo. Se nos olvida ese sentido de pertenencia, de comunidad, de fraternidad. Somos hermanos. Y en esa hermosa encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, todos hermanos, nos lleva el Papa Francisco a entender que somos hijos del mismo Dios. Tenemos por padre al papá de nuestro Señor Jesucristo. Y es un padre, bueno, un padre de misericordia. Y debemos dejar de vivir en ese miedo a que Dios es el juez implacable, a que Dios es el juez injusto. Y lo vemos en el diálogo que tiene Abraham con él. Y empieza Abraham a recitarle todas esas características que Dios tiene. ¿Acaso tú eres un juez injusto? No. Y si existiera nomás 10, también perdonaría esa ciudad. Pero Dios quiere enseñarnos. Claro que es una narrativa. Dios quiere llevarnos más allá. Quiere llevarnos más allá del desierto, como llevó a Moisés, hasta que encontrarnos con esa zarza ardiente, con ese corazón de Dios inflamado de amor, ardiendo en compasión por cada uno de sus hijos. Y que podamos junto con Jesús gritar ya de una sola vez, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y empezar de nuevo, empezar en nuestras comunidades, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, partiendo de ese gesto profundo de amor que es el perdón. Entonces, este Padre nuestro que necesitamos aprender debe hacernos no solamente pronunciar rutinariamente estas palabras,
sino hacerlas que nazcan desde lo profundo de nuestro ser, desde un deseo de vivir en paz, de vivir en armonía, reconociendo, sí, Padre nuestro que estás en los cielos, Dios no es en primer lugar nuestro juez y Señor, y mucho menos nuestro rival y enemigo. Él es Padre que desde el fondo de la vida escucha el clamor de sus hijos. Y es nuestro, es de todos. No soy yo el que reza a Dios aislado. Somos nosotros juntos los que invocamos al Padre. Todos, hombres y mujeres, niños y adultos, ancianos, matrimonios, viudos, viudas y solteros. Todos estamos pidiéndole a Dios que venga a nosotros su reino. No pedimos ir nosotros cuanto antes al cielo. Y damos que el reino de Dios, el reino que se vive, que se realiza en el cielo, venga cuanto antes a la tierra. Pero vendrá solamente porque en el cielo se obedece a Dios. Se hace la voluntad de Dios, se hace lo que agrada a Dios, y lo que agrada a Dios es el amor, es el perdón, es el servicio, es la solidaridad, es el gesto amable, es la ternura, es la compasión, es el compañerismo, es ese deseo de no ver sufrir a nadie, que nadie se quede sin el pan de cada día. Yo crecí en una colonia muy humilde, eh, allá en Ciudad Juárez, en una pequeña granja con mis abuelos, en la colonia Manuel Doblado, allá por la alberca La Enramada. Los que viven en Juárez, o que en ese tiempo estaba el hipódromo y galgódromo y la alberca La Enramada, que eran muy famosos en su tiempo. Allí en esa pequeña colonia crecí yo, y todos los adultos eran como nuestros tíos y veían por la buena educación y el cuidado de todos los jóvenes y los niños de esa colonia. Y cuando alguien hacía algo, se compartía. Había barbacoa, alguien compartía, había asado, alguien compartía, alguien hacía chicharrones o carnitas y se compartía, pan de dulce y se compartía. Y eso a nosotros como niños nos llenaba de mucha alegría saber, no solamente mi vecino o mi amiguito va a comer pastel, pero yo también voy a participar de eso. Y crecí en ese ambiente, y nos damos cuenta qué alegría, qué salud emocional produce el trabajar y el vivir en una colonia donde todos ven unos por otros. Solamente así se hace y se construye un reino de amor, donde se hace la voluntad en la tierra, así que está como en el cielo, realizándose en el cielo la voluntad del Padre, y donde se da el pan de cada día a todo aquel que no lo tiene. Entonces, esta enseñanza de Jesús sobre el Padre nuestro, es una enseñanza que nos lleva a orar. No es solo recitar, repetir, pronunciar, pero es orar. Orar en la paz, ya no lo dice San Mateo, entra a tu cuarto y allí en lo secreto ora. Y tu Padre que ve lo secreto te responderá. Jesús pues está enseñando a sus discípulos a orar en esa dirección. Primero, confiando en su Padre, confiando en Dios. Así que, Señor, enséñanos a orar. Debe de ser el deseo de cada uno de nosotros, tuyo y mío, hermano. Ese
ese deseo debe acercarnos a Jesús y despertar en nosotros lo mismo que despertó en Jesús, el deseo de amar, de perdonar, de servir, de atender, de estar con aquel que está en necesidad. La oración siempre será sociable. La oración, sobre todo del Padre Nuestro, siempre será sociable, siempre será comunitaria, siempre nos llevará a relacionarnos y comprometernos con el otro. Así es como necesitamos dejar que Jesús nos enseñe a orar. Jesús nunca enseñó a sus discípulos a predicar, sino que los enseñó cómo orar. No habla mucho de lo que se necesitaba para predicar, pero gran parte de la oración sí la enseñó. Para saber cómo hablar con Dios es más que saber hablar al hombre. No el poder con los hombres, pero el poder de Dios es lo primero. No hablar tanto con Dios, con los hombres, perdón, pero Jesús nos enseñó a hablar con Dios. Orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, nos dice San Pablo en el libro de los Efesios, en la carta a los Efesios, en el capítulo 6. Los rabinos de antes, hermanos, ellos enseñaban que cuando los justos hacen su oración larga, su oración era escuchada. El que es mucho en la oración es escuchado. Y existía una oración judía famosa y comenzaba de esta manera, la manera de orar de los judíos: bendito, alabado, glorificado, exaltado y honrado, magnificado y alabado sea el nombre de Dios, el nombre del Santo. Y le ponían una serie de halagos a la oración y se hacía extensa. Y Jesús simplemente va a el libro de Eclesiastés en el capítulo 5 y dice: Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por lo que deja que tus palabras sean pocas. Dios conoce los secretos, Dios sabe lo que necesitamos. Y en esta dirección me maravilla la espiritualidad de San Juan de la Cruz, que era un hombre que se abandonaba completamente a la providencia divina. No necesitaba pedir. Él decía: Dios sabe lo que necesito y si no lo tengo es porque Dios sabe que lo puedo sufrir, que puedo estar sin eso. Y recuerdo una historia de San Juan de la Cruz con su congregación, donde uno de sus amigos más íntimos le dice: los frailes tienen hambre, nuestros hermanos tienen hambre. Y Juan de la Cruz manda que busquen en sus dormitorios eh, un mendrugo de pan. Y llega uno con una migaja y los cita en la cocina, en el comedor, y los hace sentar. Y toma entre sus manos ese mendrugo de pan, esa migaja, este pedazo, ese trozo de pan, y empieza a hablar de los sacrificios y de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y estaban tan extasiados los frailes con la enseñanza de Juan de la Cruz, que cuando concluyó la reflexión, su enseñanza, se fueron a dormir sin haber cenado, pero con aquello que Jesús nos dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hacer la voluntad de Dios es mi alimento, decía Jesús. Entonces, dice la historia, continuando con esa historia, dice que a la madrugada, a medianoche, un
una persona tocando la puerta del monasterio. El fraile guardián abre y es una carreta llena de comida y diligentemente, apresuradamente va y despierta a Juan y le dice que salga para que vean, y entre tanto alboroto salen todos y Juan ve que hay un hombre con una carreta llena de comida y esa persona le dice a Juan, no puede dormir, Dios me decía, mis frailes tienen hambre y por eso les traje esto de comer. Cuando Juan escucha eso, Juan se pone a llorar y le dice su amigo, que le había dicho que los frailes tenían hambre, le dice, ¿por qué lloras? Dice, porque Dios no nos ha considerado dignos de sufrir por él. Y vemos en este hombre esa entrega absoluta a su Dios, al Señor Jesús, que dice, si Dios me da esto es porque sabe que lo necesito. Si no me lo da es porque no lo necesito. Entonces, hermanos, para ir cerrando y concluyendo con esta reflexión, esta oración del Padre Nuestro está centrada pues en la vida de la comunidad, puesto que Jesús dijo Padre Nuestro y no Padre mío. Como les mencionaba anteriormente, toda la oración, todo el Padre Nuestro es social. El pronombre singular está ausente. El hombre entra en la presencia del Padre y luego ora como uno que pertenece a la gran familia de Dios. La oración, pues, no es una herramienta para conseguir lo que queremos de Dios. Es una manera de conseguir la voluntad de Dios y que esa voluntad de Dios se cumpla en nosotros primeramente y después alrededor de nosotros. Jesús quiere que oremos con el deseo de que la voluntad de Dios se haga en la tierra como se realiza en el cielo. Y nos damos cuenta que estamos lejos de esa realidad. Con tristeza vemos cuánta violencia, cuánto dolor, cuánto sufrimiento hay en nuestro pueblo y en muchos de nuestros pueblos de Latinoamérica. No, no son solo ellos, sino todo el mundo estamos atravesando por dolores, por tristeza, por miedos. Pero solamente podremos hacer frente eficazmente a todo eso en la medida que vivamos esta oración y nos unamos como hermanos. Tú y yo, hermanos, somos conscientes en nuestra región, aquí en la frontera, de todas las necesidades que hay. Los migrantes, los ancianos, los niños abandonados, las personas que están a merced de las drogas, a las adicciones, al alcohol. Tantas y tantas fuerzas que actúan en contra de todos aquellos que deseamos construir un reino de amor. Hermano, estamos casi para concluir este tiempo de reflexión, este espacio de reflexión, pero quiero seguir insistiendo. Gracias por sus donativos, gracias por su generosidad, porque es por ustedes y su aportación económica que estos programas sostienen en el aire, que son transmitidos porque podemos rentar estos espacios para que la palabra de Dios llegue a tantos corazones. Que Dios continúe bendiciéndolos, que Jorge Gutiérrez continúe recobrando su salud para mayor gloria de Dios y servir al Señor, que nuestros obispos de las diócesis de Ciudad Juárez, El Paso y las Cruces juntos puedan trabajar como apóstoles para guiarnos en este complicado ir y venir en nuestra sociedad con todas nuestras angustias y retos y sean ellos luz
que nos iluminen para caminar en la construcción de un reino mejor. Saludos también a todos los sacerdotes de estas 3 diócesis que en su sí han dejado a sus familias, a sus pueblos, a sus amigos y han venido a trabajar en esta tierra de misión. Misión porque seguimos construyendo. Misión porque no está terminado el proyecto de Dios en esta área y continuamos caminando sobre todo a la casa del Padre. Estamos pues tú y yo, hermanos, en constante misión, buscando que se haga la voluntad de aquel que nos ha llamado, nuestro Señor Jesucristo, que siempre buscó hacer la voluntad del que lo envió. Y eso fue lo que nos enseñó. No he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Y así yo los mando a ustedes, a que continúen haciendo la voluntad de aquel que me envió. Un saludo a todos ustedes, radioescuchas de Cristo Rey Radio, una radio en misión para mayor gloria de Dios. Saludos también a todos mis hermanos y hermanas de la parroquia La Purísima en Socorro, Texas. Paz y bien.